Lo que me interesa detrás de lo que hay en la Ciudad del Sol es esta imagen del mundo que sustenta de alguna manera la ciudad misma, ¿no? La noción misma de ciudad. Sin esta imagen del mundo, la ciudad empieza bueno, no la ciudad, sino como la idea de construir esta ciudad empieza como a tambalearse. Lo vamos a ver ahorita en un momento. Y bueno, para poner en contexto un poco lo que vimos la clase pasada, que fue Camilo. Antes habíamos visto a Ficino. Son autores que, bueno, Ficino está en el siglo XV, en la segunda mitad del siglo XV. Camilo está en la primera mitad del siglo XVI. Y un poco lo que vamos a hacer con Campanella es dar un pequeño salto cronológico, incluso cosmológico, porque ahí hay un pequeño problema que vamos a ver, ¿no? Eh, Tanto Ficino como Camilo consideraban o no tenían ningún problema con esta cuestión del universo geocéntrico porque era una cosa que estaba dada de por sí, ¿no? Pero, y por eso digo que vamos a dar un pequeño salto, porque lo que pasa con Campanella, que está ya en la segunda mitad del siglo XVI, de hecho escribe La Ciudad del Sol en 1602, de modo que lo que pasó es que dimos un brinco un poco como abrupto, ¿no? Porque de hecho se escribe La Ciudad del Sol ya cuando Bruno murió en la hoguera, entonces es posterior no solo a Copérnico, sino también a Bruno, que ya hemos mencionado que Copérnico no solamente, bueno, no solamente Copérnico va a proponer esta cuestión heliocéntrica versus la geocéntrica que tenemos hasta el momento, sino que Bruno incluso va a ir más allá y va a proponer ya no un centro del universo, sino un universo infinito, que no puede tener centro. Campanella escribe una vez que estos dos autores pues ya se murieron, ¿no? Entonces los conoce bien porque Campanella es un dominico, al igual que Bruno, al igual que Girolamo Savonarola, que es un personaje del que no hemos hablado por acá, pero que era un monje raro, que hizo que incluso Sandro Botticelli quemara sus pinturas porque eh, vanidad de vanidades, todo es vanidad, y entonces había como que despreciar este mundo. Entonces los dominicos eran raros, ¿no? Entonces Campanella, al igual que Bruno, era un dominico. Campanella escribió, bueno, Campanella estuvo como en la cárcel un tiempo por algunas cosas raras ahí, y escribió La Ciudad del Sol en su primera versión en 1602, cuando estaba en la cárcel. Pero, bueno, se pudieron revisar como el texto, no sé si está la introducción en el libro que les dejé. Lo que pasaba con Campanella es que le hizo como numerosas adiciones a su texto. De hecho, lo escribió como en latín, luego pasó como al italiano, tenemos como varias versiones, y en esas varias versiones se empieza a notar como tambaleo de la imagen del mundo que está ahí atrás. Que ahorita vamos a ver cómo se nota. Lo que tenemos con Campanella, que es una de estas grandes utopías del Renacimiento, que como su nombre lo dice, una utopía es la descripción de este lugar que más bien es el no lugar, el lugar que no tiene lugar, por así decirlo, porque es precisamente la descripción de una ciudad ideal. Y por supuesto bebe de esta tradición que sería la República de Platón. Cicerón, por ejemplo, en El sueño de Cipión, bueno, que por supuesto es parte de la República, me parece que hace decir a Escipión que Platón lo que hizo fue pensar cómo sería la ciudad ideal, mientras que él lo que está haciendo, Cicerón por supuesto, es describir cómo es de hecho. Lo interesante de las dos cosas, perdón, es que, bueno, acaba de sonar mi teléfono y no sé dónde quedó, está perdido. Lo interesante de las dos propuestas es que la mejor forma de gobierno, tanto ideal como real, en el caso de Cicerón, es una república. Lo que pasa con estas utopías es que beben un poco de esta tradición, pero en el caso de Campanella
pues ya parece como que se deforma un poco y empieza a tener como matices raros, ¿no? Eh, Al grado de que parece que no es una república. De hecho, Campanella no dice explícitamente que sea una república, sino que parece un estado totalitario de estos rudos. Permítanme un tantito, 2 segundos. Listo, porque si no luego me llaman y se bloquea la grabación como la semana pasada. Pero bueno, la Ciudad del Sol entonces es uno de estas 3 grandes utopías, que una es la de Tomás Moro, que es quien propiamente usa el término utopía. La otra es la Nueva Atlántida de Francis Bacon, y esta de Tommaso Campanella, que lo que trata de hacer Campanella es describir cómo sería la ciudad ideal. Y lo interesante de Campanella es que no solamente esta descripción abarca la forma de gobierno, que sería, no sé, en Platón una república o en Cicerón, sino también la estructura física de la ciudad, lo cual es particularmente importante porque en realidad son 2 cosas o como 2 caras de la misma moneda, ¿no? Entonces les decía que de repente, o sea, no sé, la primera vez que lo leí se me hizo como una cosa rara, y cada vez que lo vuelvo a leer me parece que los habitantes de la Ciudad del Sol son como eso, ¿no? Como marcianos, como que de verdad llegó la Enterprise a otro planeta y pues encontró que así funcionaba esta ciudad, ¿no? Y empiezan a contar como esta historia. O es como los viajes de Gulliver, ¿no? Donde Gulliver llega como a Lilliput y empieza a contar cómo se organiza la ciudad, pero luego llega a Laput y luego llega a otro lugar que es una isla voladora y luego llega a otro país con caballos, entonces empieza a describir como todo esto, ¿no? Que de repente esas ya no parecen utopías porque eh, Jonathan Swift más bien lo que trataba de hacer era burlarse de esta constitución de las sociedades, ¿no? Pero en Campanella todavía tenemos como esta idea primigenia que es como pensar en la ciudad ideal. Eh, y lo que vamos a ver y a lo que quiero llegar y donde está el núcleo del problema es a que la ciudad es un reflejo del cielo. Ujú. Algo así como el teatro también era un reflejo del cielo, que al final de cuentas eh, caía como al interior de la mente humana. La Ciudad del Sol es igual un reflejo del cielo, no solamente en su estructura física, como lo vamos a ver ahorita, sino en su forma de gobierno, ¿no? Y al final quiero terminar con un par de preguntas con las que, bueno, una es la pregunta del todo el curso y la otra tiene que ver con lo que vamos a ver la siguiente clase. Pero bueno, les voy a compartir mi pantalla con la presentación de hoy, porque es más bonito ver monitos que no ver nada. Y lo primero que dice Campanella con la Ciudad del Sol, bueno, es que ya saben, ¿no? Es como este diálogo entre el navegante y otro personaje, y el navegante le está contando al otro personaje cómo es la Ciudad del Sol. Lo primero que le dice es que la Ciudad del Sol es redonda. Curiosamente, la semana pasada vimos como esta metáfora de la colina de Giulio Camilo, y curiosamente la Ciudad del Sol también está construida sobre una colina, solamente que de forma diferente a lo que lo hace Camilo, ¿no? Para Camilo, la colina significa como subir en este proceso que se derivaría de situarse en el centro del teatro, desde el cual se puede ver la totalidad del universo. Y para Campanella lo que sucede es que la colina, o la ciudad más bien, está construida sobre la colina de manera que parte del centro hacia abajo, ¿no? Y la ciudad es circular. Dice Campanella que está construida sobre una colina, tiene una forma circular, y a pesar de que está construida sobre la colina, pues su extensión va mucho más allá de la colina. Una cosa interesante que aquí retoma como esta cuestión numérica que teníamos con Camilo, es que dice que el diámetro de la ciudad es de aproximadamente 2 millas, que eso será
2 millas o un poco más, que eso será un poco más de 3 kilómetros, ¿no? Como 3 kilómetros y algo. Eh, si tomamos en cuenta que esas, no, no es cierto, son, sí, 2 millas, ¿no? Como 3 kilómetros. Bueno, no, no es cierto, esa es una cosa que hice yo. Dice que el diámetro mide 2 millas y su circunferencia alrededor de 7. Que si uno multiplica 2 por el 3,14, que es esta como relación de las circunferencias, pues más o menos da, ¿no? De manera que tendría que medir algo así como 2,3 millas de diámetro para que la circunferencia fuera de 7 millas. Lo cual es interesante porque es como la primera aparición del 7 en la estructura de la ciudad, ¿no? Así como en el Teatro de la Memoria de Camilo todo está estructurado por los 7 planetas, pues aquí parece que arbitrariamente la circunferencia mide 7 millas, ¿no? En lo que sí se parece muchísimo a Camilo y que tiene que ver ya explícitamente con los planetas, es que tenemos un templo en el centro de la ciudad que está dedicado al sol, lo cual ahorita vamos a ver que es raro. Y alrededor del templo, como se puede ver aquí en esta imagen, que está muy chafa, pero es la mejor que he encontrado, está rodeada por 7 círculos concéntricos, ¿no? Que los círculos concéntricos le encantan a estos personajes, ¿no? Así como a Lul, a Bruno. eh, Camilo tiene como la mitad de estas cosas. Y que cada uno de estos círculos concéntricos corresponde a uno de los planetas. Ujú. Eh, y aquí ya tenemos como esta primera representación de lo que es, o este primer intento de representar el cielo en la estructura de la ciudad, ¿no? Técnicamente sería la ciudad algo así como una calca de este modelo heliocéntrico o geocéntrico que hemos visto, porque aquí tenemos ya el primer problema. Ujú. La ciudad del sol se llama la ciudad del sol porque el sol rige muchas de las cosas de la ciudad, como vamos a ver ahorita. El templo que está en el centro está dedicado al sol, pero está rodeado de 7 planetas. Ujú. Cuando se da este cambio, o sea, parece que estamos ante un modelo heliocéntrico, perdón, o sea, el templo está dedicado al sol, pero cuando se da este cambio del geocentrismo al heliocentrismo, tenemos un problema porque la estructura y la jerarquía y el orden en torno al cual giran los planetas se modifica completamente. Ujú. Y aquí se empieza a notar como este problema, porque Campanella dice, los muros, los círculos concéntricos están eh, destinados o representan cada uno de los 7 planetas, pero nunca dice el nombre de los 7 planetas, ¿no? Porque si pasamos del universo geocéntrico al heliocéntrico, pues evidentemente el Sol ya no es un planeta como sí lo era en el modelo geocéntrico. Y la Tierra, que en ese modelo era el centro, ahora pasaría a ser un planeta, y la Luna, que era el primer planeta, pues pierde su estatus de planeta y ahora es un satélite, ¿no? Que es más o menos como el modelo en el que nosotros estamos, pero aquí sí ya se nota como este tambaleo, ¿no? También es cierto que se nota como ese tambaleo, pero incluso en un modelo geocéntrico, no sé si lo tengo, bueno, lo debo tener por ahí, pero se acuerdan, ¿no? Como este modelo donde está la Tierra en el centro, están los planetas como carros alrededor del Sol. Incluso en ese modelo, el Sol ocupa un lugar central, porque tenemos a los 7 planetas, pero tenemos como evidentemente 6 arriba, 6 abajo, y el que está en el centro es el Sol. Tenemos de abajo arriba la Luna, Mercurio y Venus, y de arriba abajo Saturno, Júpiter y Marte. De manera que en el medio está el Sol, así que el Sol tiene como un cierto lugar medio desde siempre, ¿no? Bueno, no desde siempre, pero sí también en este modelo. Y lo que vamos a ver la clase pasada es que el Sol rige muchísimas cosas. El punto es que tenemos ya, aquí hay una primera representación o un intento de representar el cosmos en la Tierra que se va a volver más complejo. Lo que dice Camilo es que el templo que está en el centro
de la colina y en el centro básicamente de la ciudad, eh, tiene una forma esférica y que en la cúpula tiene un hoyo, que por supuesto se parece muchísimo, o por lo menos yo me imagino que se parece muchísimo a el Panteón de Agripa, del que ya hemos hablado en alguna vez, ¿no? Que es como esta, bueno, no es una iglesia, es como, bueno, ahora sí, no sé si ahora sea una iglesia, pero mucho tiempo fue una iglesia. Hasta le pusieron campanitas aquí en las orillas, ¿no? Bueno, pero este como templo, que es como circular, que yo les decía que tiene de diámetro, o sea, que habría una esfera, y de manera que el diámetro que tiene la cúpula equivale a la distancia que hay del piso al techo, ¿no? A la cúpula. Lo que dice Campanella es que en el templo tenemos justamente esta estructura, y es bien interesante, ¿no? Porque ya tenemos como esta estructura circular que de nuevo, que es un poco lo que pasa con las cúpulas de las iglesias, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasaría además si nosotros nos pusiéramos a ver el cielo? Veríamos como este hemisferio visible desde aquí que equivaldría más o menos a ver como la cúpula de la iglesia, ¿no? Que sería ver como esta cosa que es el techo del Panteón de Agripa. Otra de las cosas, y esto es como bien interesante, otra de las cosas que dice Campanella del templo es que el templo no solamente está dedicado al sol, sino que en su cúpula eh, están pintadas todas las estrellas del cielo. Y no solamente están pintadas todas ellas, sino que se explican cuáles son las relaciones que existen entre estas estrellas, que evidentemente están allá arriba, y la Tierra, ¿no? Porque aquí ya tenemos otro supuesto en donde parece que de nuevo apelamos a un universo geocéntrico. Porque si leyeron el texto, sabrán que Campanella dice que hay como un conjunto de sabios que se dedican a estudiar los astros y las influencias que tienen en la Tierra, ¿no? Y regresamos como a esta idea de Camilo, en donde parece que tenemos una especie de antena cósmica que capta como estos influjos de los astros y que caen a la Tierra, ¿no? Que además es una cosa que tenemos desde Ficino, ¿no? El rayo divino que viene desde Dios pasa por el nous, el alma, la naturaleza celeste, que en este caso serían los astros, y llega a caer como a la Tierra. De manera que más o menos el Panteón de Agripa, perdón, el templo de la Ciudad del Sol no solo se parece al Panteón de Agripa, sino que tendría más o menos esta cosa, ¿no? Estas son un par de imágenes de dos iglesias que están en Florencia, en donde justamente en la cúpula o en una de las cúpulas laterales se representa el cielo. Y me parece que estas son particularmente interesantes y bonitas porque lo que hacen es representar cómo estaba el cielo en el momento en el que fueron fundadas estas iglesias, que no es otra cosa sino como esto que dijimos de Ficino, cuando uno nace y dependiendo de cómo están los astros dispuestos, el alma se envuelve como de este espíritu que es astral, ¿no? Que de hecho esto sería algo así como una carta astral o como un horóscopo de la fundación de estas iglesias, ¿no? Cómo estaban los astros en el momento en el que fueron fundadas. Lo que tenemos o lo que describe Campanella en la Ciudad del Sol es que más bien en el templo están representadas todas las estrellas con sus influjos, que de nuevo esto me lo imagino yo por supuesto, debería parecerse a esta iglesia que está en Chile, que es Nuestra Señora del Carmen, ¿no? En un pueblito que se llama La Tirana, que está así como perdido en el desierto. Entonces es como bien padre, ¿no? Así como imagínense el centro del templo, en donde están representadas la totalidad de las estrellas. Evidentemente aquí, como está en Chile, se ven otras estrellas y otras constelaciones, lo cual también empieza ahí como a hacernos cuestionar sobre esta imagen del mundo, ¿no? Porque todas las imágenes, a ver si no sueno tan chairo, porque todas las imágenes del mundo que hemos estado revisando
evidentemente están creadas desde el hemisferio norte y desde un punto de vista europeo, que por supuesto eso está en el hemisferio norte. Y por eso, ahorita que vamos a ver, y la clase que viene que vamos a ver estos puntos fundamentales del movimiento del Sol, se dan en Cáncer en primavera y Capricornio en invierno, pero si los viéramos desde Chile, evidentemente sería lo contrario, ¿no? Porque están en el hemisferio sur. Eh, la primavera evidentemente no empezaría en marzo, sino en diciembre, y viceversa, el invierno no empezaría en diciembre, sino en marzo, ¿no? De manera que ahorita que a nosotros nos acaba de entrar la primavera, pues ahí es invierno. Entonces, este cambio en una posición geográfica de la Tierra, el punto desde donde uno ve el universo, que sería como el centro del escenario del Teatro de Camilo, determina cómo se conformaría esta imagen, ¿no? Que es algo que ya había adelantado Cicerón. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Cicerón y de las 5 zonas de la Tierra, que son como las zonas árticas, las zonas templadas y la zona tórrida? Cicerón dice, pues nosotros, su cultura, por supuesto, los romanos, vivimos en esta zona templada y hay otra zona templada que está al sur, que evidentemente es donde está Chile, Argentina, todos estos países. Y dice que si bien es una zona habitable, pues no tienen mucho que ver con ellos y con su cultura, ¿no? Eh, no me acuerdo si es Cicerón en el sueño de Cipión o Macrobio en el comentario del sueño de Cipión, donde dice que pues más bien los habitantes de esa otra, de las antípodas, pues hacen todas las cosas al revés, ¿no? Y de ahí algunos otros autores se imaginaban que estos caminaban con las manos o que caminaban de cabeza, etcétera. Pero pues hacer las cosas al revés, pues aquí tendría que ver con que las estaciones están volteadas, ¿no? Y con ello, como vamos a ver la clase que viene, se voltean como muchísimas otras cosas. Pero bueno, todo esto por este comentario eh, que evidencia el eurocentrismo de esta imagen del mundo, pero que tiene sentido, ¿no? Pero bueno, regresando a la Ciudad del Sol, otra cosa interesante que dice Campanella de este templo es que en el templo cuelgan como 7 lámparas, ¿no? O 7 candelabros, que de nuevo no solamente nos remiten al número 7, sino que corresponden a cada uno de los planetas, ¿no? Entonces tenemos aquí algo bien interesante porque parece que no solamente la estructura de la ciudad eh, refleja el cosmos, sino que incluso el templo, que es como el centro mismo de la ciudad, es otro reflejo del cosmos. Es como si ya estando en la ciudad, estuviéramos en una imagen del mundo, en una imagen del cosmos, pero estando en el centro estuviéramos todavía en una imagen más refinada. Porque de hecho lo que sucede en la Ciudad del Sol, esto lo dice más adelante, es que hay muchos sabios que estudiaron, etcétera, y de ahí se elige como el supremo sacerdote, y hay unos que están trepados ahí arriba como en el techo, ¿no? Es como si tuviéramos este recorrido como de ir de la ciudad al centro del templo y estar como arriba, porque de hecho el sumo sacerdote se elige como de este triunvirato que existe, que me parece que es amor, potencia y sabiduría, ¿no? Eh, que son como los que están ahí en el núcleo. Sí, Ricardo, ¿quieres preguntar algo? Sí, quería preguntar si, por ejemplo, tiene que ver algo con la organización misma de la ciudad, el hecho de, bueno, qué tan cerca se vive del centro, ¿no? Me imagino que también tendrá alguna organización ahí de tipo, pues, no sé, social, ¿no? Campanella sí habla como de esta organización, pero hasta donde yo sé y hasta donde recuerdo, no habla de que vivir propiamente en el centro sea como más fifí, ¿no? Así como que estés más cerca de la divinidad. Lo que sí dice es que hay, pues no sé, habitaciones como dedicadas al, a la vivienda, ¿no? Eh, y que son comunes, entonces todo mundo viviría ahí y no habría como una eh,
estratificación o una jerarquía propiamente por el lugar en el que vives, ¿no? Porque eso, o sea, si bien evidentemente hay una organización de la ciudad así, pero eso más bien tendría que ver no con un lugar físico en la ciudad que ocupes, sino con el desarrollo de tus habilidades, ¿no? Porque es un poco lo que dice. eh, Todos o sea, por eso digo que es como una especie de otro planeta extraterrestre, porque dice que todas las cosas en la Ciudad del Sol son comunes, ¿no? Entonces tú no puedes tener propiamente una casa cerca del centro o una casa en la periferia, eh, pues porque todo es común y a lo mejor si la tuvieras en determinado momento te rolarían, porque pues a los niños también los avientan por ahí, ¿no? Pero entonces, respondiendo como rápido a la pregunta, porque si no me voy a saltar cosas, es que no habría propiamente, o no tendrías un plus por vivir más cerca del centro. O sea, no tendrías un plus aquí como si vives más cerca de Santa Fe o si vives en Chimalhuacán, ¿no? O sea, daría más o menos lo mismo. Dices que como en la República de Platón, no sé a qué te refieres exactamente con ese Que comentario. bueno, que todo es común, ¿no? Que los niños, las mujeres, o sea, nadie es hijo de nadie, pues. Claro. Ajá, que es justamente lo que tenemos aquí, ¿no? Que voy a ir a eso justamente, pero quería llegar como a esta cuestión de los círculos, porque si no me voy a saltar eso y luego se me pasa. Pero sí, o sea, básicamente es eso, o sea, es como una especie de protocomunismo, ¿no? Y de hecho me parece, y esto tiene que ver con estas cuestiones como de la mediación que hemos hablado. ¿Se acuerdan que cuando les hablé de qué cosa era el Renacimiento y las figuras que se rescataban durante el Renacimiento, varias de ellas fueron rescatadas por el Risorgimento italiano y por el fascismo italiano porque veían en ellos figuras nacionales? Me parece que los textos de Campanella tuvieron como cierto auge con algunas corrientes marxistas y comunistas porque justamente tenía como estas cosas, ¿no? No había propiedad privada y todas las cosas eran comunes, eh, lo cual parece que desemboca en una tiranía de estas de izquierda feas, ¿no? Pero bueno, ahorita voy como a eso. Eh, bueno, les decía, ¿no? Que estos viejitos estaban ahí trepados en el templo y había como el supremo sacerdote que era Jo, o depende de la traducción como lo mencionen, y después había un triunvirato que era potencia, sabiduría y amor, ¿no? Y ellos se encargaban como del el gobierno de la ciudad y de que su administración fuera como correcta, ¿no? Dice que potencia se ocupaba del ejército, de la guerra y la paz, está ahí como algo bien definido. Sabiduría, pues hasta el nombre lo dice, ¿no? Potencia como la guerra. Sabiduría a las artes liberales y las ciencias. Y amor a la alimentación, el vestido, la procreación y la educación. Y entonces, no solamente tenemos 7 muros o 7 murallas ahí rodeando el, el templo que está dedicado al sol y que ya por sí mismo es un reflejo del cielo, sino que sabiduría, que es quien se encarga de las ciencias y las artes liberales, lo que ha hecho, dice Campanella, es adornar o mandó a adornar todos estos muros con imágenes. Y esto es como bien interesante porque nos conecta mucho con lo que tenemos con Camilo, ¿no? Eh, Evidentemente en el templo del central tenemos dibujadas todas las estrellas, pero conforme vamos avanzando en la ciudad, que aparte la ciudad, eh, esto no lo mencioné ahorita, pero seguro lo vieron, tiene como 4 calles, ¿no? Que corresponden con los 4 puntos cardinales, además, de manera que uno puede atravesar esas calles y llegar como al centro. Y conforme uno va atravesando estas calles y va viendo los muros, se va dando cuenta que en los muros están estas imágenes que corresponden, en el primer muro ve todas las figuras matemáticas que existen. Si ve el muro por el otro lado, va a ver todos los mapas de todas las ciudades. En el siguiente va a ver todas las piedras, todos los minerales. En el siguiente va a ver mapas de los ríos, de los lagos.
En el siguiente va a haber imágenes de árboles, de las hierbas, en el siguiente va a haber imágenes de los peces, de las aves, de los reptiles, en el siguiente va a haber animalitos terrestres, y hasta el final, que esto se parece un poco al Teatro de la Memoria de Camilo, están como imágenes de las artes mecánicas, ¿no? De las artes que necesitan como herramientas, y ya en el último están como la efigie de Jesucristo y de sus apóstoles, ¿no? Y esto es bien interesante porque hay dos cosas aquí en donde dice que conocen todas estas cosas porque mandan como emisarios a todo el mundo y estos emisarios regresan y pues les cuentan qué hay, ¿no? De manera que tienen todos los mapas de todas las partes de la Tierra porque las conocen, ¿no? Tienen mapas de todos los ríos porque los conocen, tienen como imágenes de todas las plantas que existen en el mundo, pues porque ya mandaron a alguien más, ¿no? De hecho dice que incluso tienen como plantas vivas o animalitos vivos. eh, y esto es bien interesante porque la Ciudad del Sol ya no solamente es un reflejo de la totalidad del cosmos a nivel macro, sino la totalidad del cosmos a nivel micro, ¿no? Tenemos, y esto es bien interesante, ¿no? Como un reflejo, porque todas estas son imágenes de todas las cosas que existen mundo, en el mundo entendido como mundo elemental, ¿no? Tenemos ya este reflejo del universo, que es la estructura de la ciudad, tenemos todas las estrellas en el templo, todos los influjos que estas estrellas producen aquí abajo, candelabros con los planetas, etcétera. Pero también tenemos imágenes de todas las cosas que existen en el mundo, ¿no? Es como si tuviéramos una enciclopedia visual, eh, la cual recorriéndola, pues aprenderíamos todas las cosas que hay en el universo. Pensaba que era algo así, bueno, no sé qué tanto aplique porque el estadio nunca lo acabó Diego Rivera, como el Estadio Olímpico en Seúl, ¿no? Que si lo han visto, aunque sea por insurgentes, tiene como estos murales de Diego Rivera, ¿no? Que la idea original y los planos de Diego Rivera es que hubiera estas esculturas y relieves alrededor de todo el estadio. Algo así funcionaría, ¿no? Y además estas esculturas tenían como un cierto carácter didáctico del muralismo mexicano y que es un poco lo que pasa con el resto de los murales que hay en Ciudad Universitaria y en el edificio de la SEP y en el SCOP y estas cosas, ¿no? Eh, que tienen ahí como un componente que no solamente representa como ciertas cosas, sino que, no sé, tiene como alguna otra intención que es como resaltar los elementos mexicanos, etcétera. Lo que pasaría como en la Ciudad del Sol es que tendríamos algo así, ¿no? Es como si saliéramos del estadio de Seúl, viéramos los murales del estadio y ahí ya hay como ciertas cosas. Llegáramos a la rectoría y viéramos los murales de Siqueiros y ahí ya hay otras cosas. Llegáramos a la biblioteca central, le diéramos vueltas y ahí ya hay otras cosas. De hecho, en la biblioteca central están como estos dos eh, grandes modelos cosmológicos, que es el de Ptolomeo y Copérnico, pero también hay como mapas, ¿no? Está el mapa de la Ciudad de México en el siglo XVI, etcétera, de manera que uno puede aprender ciertas cosas. Está este otro mural en donde está el auditorio de la Torre 2 de Humanidades, que tiene esta cosa del fuego regalado a los humanos, y adentro del posgrado de arquitectura, en ese mismo edificio que antes era ciencias, pues está un mural con Quetzalcóatl, y si uno llega a medicina, pues está este mural del maíz, y etcétera, ¿no? Algo así sería como la ciudad del sol. Y lo interesante de esto, o lo interesante de la ciudad, es que dado que es un reflejo del cosmos y de todo lo que hay en el universo, si uno recorre la ciudad y estudia todos los murales y todas las imágenes que hay en estos eh, círculos, pues en realidad aprendería la totalidad del conocimiento humano. De hecho, Campanella dice que todos los niños estudian estas cosas, que hay maestros dedicados como a enseñarles todas estas cosas, de manera que ellos, a diferencia de los niños de cualquier otra civilización, aprenden todo esto de manera muy natural y divirtiéndose y muy fácil, ¿no? Porque, digo, imagínense
bueno, no sé, ¿dónde más puede estudiar uno? En la Unitec, la UVM, que entra y pues ya, ¿no? Es una bodega, es un edificio bonito, la. No es lo mismo que bajarse en Copilco y ver todos los días un mural de Diego Rivera y un mural de Siqueiros, y por más meco que yo esté, se me va a quedar algo. Algo voy a aprender, ¿no? Por más menso que esté y nada más vaya ¿cómo se llaman estos? A las islas y a estos cuadritos de pasto, por más menso que esté, si diario veo la biblioteca central, sé que hay dos modelos y sé que hay dos señores que se llaman Ptolomeo y Copérnico, ¿no? Cosa que no funcionaría en otra estructura, en otra universidad, por ejemplo, ¿no? No sé, en otra universidad donde puedo dar clases que son caballerizas, pues no aprendería eso. Pero en la ciudad sí, en la ciudad universitaria y en la ciudad del sol sí, porque yo tengo que hacer ese recorrido y algo se me debe pegar, ¿no? De hecho, hay maestros que le enseñan esto y los niños pues aprenden. De hecho, y esto respondiendo también un poco a la pregunta de si dependiendo de dónde viva, estoy más cercano como, o tengo como un estatus mayor, pues la respuesta sería no, porque ese estatus se adquiere más bien por vía de este conocimiento, porque de hecho todos los niños pasan por este proceso, pero no todos llegan como a desarrollar ciertas cosas, ¿no? Porque eh, eh, como todo está así súper eh, organizado y como súper cuidado, hay otros eh, maestros que lo que se encargan es de observar a los niños hasta que cumplen 7 años, lo cual también es como interesante, para ver cuáles son sus aptitudes propias. Y dependiendo de cuáles sean sus aptitudes propias, pues los van a lanzar como para que eh, tengan cierta profesión, que es algo así un poco como lo que dice Platón, ¿no? Si tienes un alma de hierro, pues a lo mejor eres un guerrero; si tienes un alma de bronce o si tienes un alma de oro, pues vas a ser como otra cosa. Que es más o menos como esto, nada más que aquí hay maestros que se encargan de ver qué. Eduardo dice, es el mejor de todos, pero entre todos, claro, este, eh, todos reciben como esta educación, pero, por ejemplo, los que son como muy inteligentes y muy vivos, pues lo que hacen es separarlos, ¿no? Y reciben como una cierta instrucción y de entre esos se eligen al triunvirato, ¿no? Y de este triunvirato se elige como al supremo sacerdote, es el mejor de los mejores, que tuvo que pasar como todo este proceso. Entonces, esto es bien interesante porque eh, técnicamente todos estarían en la ciudad en condiciones de volverse como esto, porque recorrer la ciudad y comprender la ciudad, después de estudiarla, por supuesto, dado que la ciudad es un reflejo del cosmos y contiene en sí misma la totalidad del conocimiento, supone tener ese conocimiento, ¿no? Recorrer la ciudad supone, y entenderla supone tener como ese conocimiento. Es un poco lo que pasa con Camilo. Ponerse en el centro del teatro y ver la totalidad de las imágenes que hay en el teatro y comprenderlas equivale a comprender de un solo vistazo el universo. Lo cual, por supuesto, es complicado. En Camilo teníamos que no nos daba como demasiados detalles, pero por ejemplo, creo que aquí en Campanella sí se nota un poco más, porque no es que yo por el solo hecho de pararme en la ciudad y de ir así como a ir recorriendo como la ciudad, pues ya, así como de por sí tenga la iluminación divina. De hecho, algo que se me había pasado, y aquí tengo como las diapositivas, es que, bueno, aquí se puede ver como este reflejo, ¿no? De hecho, sí, o sea, por supuesto es una utopía y dijimos que es el no lugar, pero esta idea de Campanella influyó como en estos modelos de ciudades como renacentistas, ¿no? Esta de aquí, esta blanca que está acá, por supuesto es como, ay, que se movió esto. Bueno, es como un mapa chafa de la Ciudad del Sol. Ya no sé qué hice y esta barra se quedó acá abajo. Pero bueno, eh, pero este otro mapa grande que tiene como forma de estrellita
es una ciudad que se llama, o esto es el plano de una ciudad que se llama Palmanova, que, que de hecho sí está construida en Italia. Hay una ciudad que se llama Palmanova, que está como en el norte de Italia, ya casi en la frontera con Eslovenia, me parece, que sigue este modelo. Entonces, aquí se puede ver, bueno, tapando un poco esta cosa. eh, bueno, según esto era Sforcinda, la otra ciudad. Pero bueno, aquí se puede ver cómo tenemos como este templo en el centro y tenemos como un montón de construcciones alrededor. Son exactamente 7, pero se ve como que se parece al menos a esta cosa que es el modelo heliocéntrico. Y les digo que esta ciudad realmente existe en Italia, se llama Palmanova, y uno podría visitarla, ¿no? Que tiene más o menos esto. Cada que presento esta cosa, siempre me recuerdo, o alguien me recuerda, que aquí en la Ciudad de México hay una colonia que me parece que es la colonia Federal, una cosa así que está muy cerca del aeropuerto, saliendo del metro Angares, me parece que tiene como esta estructura, ¿no? Una vez un alumno me dijo que no fuera de noche porque está medio chaca, pero tiene como esta estructura, ¿no? Es algo así como una telaraña que está ahí, ¿no? Entonces, uno podría ir realmente de visita a Palmanova, suponiendo que fuera la Ciudad del Sol, ¿no? Suponiendo que tuviéramos un templo en el centro, que como ven aquí en la ciudad en realidad no existe, y todo estuviera de acuerdo con la idea de Campanella y tuviéramos 7 círculos y tuviéramos imágenes de todos, etcétera. Pero del solo hecho de yo ir a la ciudad y recorrerla y darme la vuelta como turista, no se sigue, por más que la ciudad sea un reflejo del cosmos y por más que sea una enciclopedia visual en la que están contenidas la totalidad de las cosas, de ahí no se sigue que por el solo hecho de caminar por ella y ya, yo voy a tener como ese reflejo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso supone un camino como arduo y una purificación de lo que hemos estado hablando en cuando hablamos de pico y como todo un proceso que no puede darse de manera inmediata. De hecho, el supremo sacerdote pues debe ser uno de estos viejitos, así como ya de super profe emérito, es ni 4000, ¿no? Es ni 9000. Entonces, aquí se nota, a diferencia del teatro de la memoria de Camilo, porque te digo, Camilo tampoco nos dijo cómo se usaba, esta cuestión como del proceso, ¿no? Y esto es bien interesante porque este proceso primero sería muy arduo porque tendría o sea, quién sabe cuántos años lleve eso, ¿no? Segundo, está basado en imágenes. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque uno, bueno, seguramente si tiene mucho dinero, sí, pero también tampoco le alcanzaría la vida, pero uno no podría ir por todo el mundo recorriendo eh, todos los países para conocer todas las cosas, pero lo que sí podría hacer es estudiar la ciudad, que es un reflejo de todas las cosas, ¿no? Que es algo así como estudiar una enciclopedia. En cierto sentido, tanto el Teatro de la Memoria como la Ciudad del Sol son modelos mnemotécnicos. Ujú. Eh, Evidentemente el Teatro de la Memoria lo es de manera explícita porque dice es un teatro de la memoria, tenemos lugares, tenemos imágenes y recorriéndolo tendremos como un resultado, que es reflejar la totalidad del cosmos en mi cabecita. La Ciudad del Sol no lo dice explícitamente, pero funciona más o menos igual. Evidentemente tenemos lugares e imágenes, porque, digo, Campanella tampoco lo dice, pero estas imágenes no pueden estar desperdigadas como sea por todos los muros. Evidentemente hay una categorización y en cada muro deberían estar ordenados. En un lugar hay una imagen y evidentemente la ciudad es esta superestructura que determina de alguna manera cómo se hace este reflejo aquí eh, al interior, ¿no? De manera que ambos lo que tratan de hacer es como eh, reflejar la totalidad del universo como aquí adentro, recordar de alguna manera aquello que el alma ya vio en algún punto, porque de una u otra forma todo lo que existe aquí en el mundo, tomando de nuevo en cuenta la imagen del mundo que hemos revisado siempre,
pues todo eso deriva de arriba, ¿no? Deriva de los astros y del alma y del nous y de Dios. De manera que antes de estar aquí, pues estuvieron como en este nivel superior. Nivel superior en el que también estuvo el alma, ¿no? De manera que la ciudad del sol, en tanto sistema mnemotécnico, lo que trata de hacer es ordenar todas las imágenes posibles de todo el conocimiento posible, no para que regresemos como tal ahí arriba, sino para que en mi cabecita todo este caos que proviene de la multiplicidad desordenada del mundo elemental se ordene y se parezca lo más posible a este orden que tenía como acá arriba, ¿no? Que es una cosa como extraña, ¿no? Entonces aquí tiene como cierto sentido ya no solamente esta reminiscencia platónica, donde el alma, o sea que también está en Cicerón y está en Ficino, donde el alma recuerda de dónde viene, sino que aquí por una especie de mecanismo arquitectónico que ordena tu cabecita, eh, este recuerdo viene proporcionado por este orden, ¿no? Tenemos esta multiplicidad caótica que gracias a este orden será una multiplicidad ordenada, que como lo vamos a ver con Bruno, es lo más parecido a estar como allá arriba o a regresar como allá arriba. Y que tiene que ver, por supuesto, con este ascenso que he dicho que se puede decir que es un ascenso epistemológico. Ujú. Porque aquí se nota un poco más, ¿no? Y a lo mejor aquí tiene más sentido usar este término epistemológico porque los niños en la ciudad van aprendiendo eh, recorriendo la ciudad, ¿no? Es un proceso de conocimiento que evidentemente tiene, o sea, digo, ahí el proyecto de educación tiene todo que ver con una imagen del mundo y es como bien preciso, ¿no? Entonces, este proceso de conocimiento equivale como a este ascenso ontológico, equivaldría a un ascenso que mencionamos como con pico, aunque con pico tiene una parte como más mística, porque uno tiene que purificarse y e ir subiendo, lo cual no quiere decir que en Campanella no esté, porque lo que hemos dicho hasta ahorita parece y supone que es un modelo secular o laico, ¿no? Como que yo solamente aprendo y ya. Pero ya vimos que detrás de eso hay una estructura del mundo, una imagen del mundo y un modelo ontológico incluso que hace que no sea como tan secular, ¿no? Pero bueno, llegaré como a esta conclusión, ¿no? Rápidamente y como regresando a esta cuestión de la estructura de la ciudad, como ya decía su compañero, Campanella dice que todas las cosas son comunes, ¿no? Y aquí está como la parte eh, platónica o esta parte protocomunista, eh, porque no hay propiedad privada, ¿no? Y entre todas las cosas incluye a las mujeres y los niños, ¿sí? Bueno, utopía del siglo XVI, de todos modos. Eh, Esto es como, pues, seguramente a nosotros nos parecería muy raro, pero dentro, o sea, por supuesto, la Ciudad del Sol persigue como fines bien precisos, que evidentemente será como la prosperidad de la ciudad y el desarrollo de los seres humanos como para que la ciudad eh, siga como en pie, o sea, elegir como ciertos personajes que sean militares, otros que se dediquen a las artes liberales y los mejores entre los mejores que evidentemente van a ser los gobernantes, ¿no? Del hecho de que no haya hijos propios, porque los niños son comunes y de este hecho de que todos sean hijos de todos y entre ellos se digan hermanos si son de la misma edad o padres si son, me parece, como generaciones así, etcétera. Eh, pues eso tiene que ver o busca que eh, los padres de los hijos no busquen como el crecimiento de sus propios hijos en detrimento de los otros, ¿no? Porque es un poco lo que pasa con nuestras ciudades, ¿no? O sea, digo, yo no tengo hijos, pero si tuviera hijos, procuraría que mis hijos tuvieran una buena educación y tuvieran muchas cosas y ¿no? Eso, dice Campanella, pues es como un vicio y más bien de lo que se trata es de quitar este vicio
y procurar como a todos, ¿no? Y dado que todos los hijos son comunes, pues entonces yo ya no voy a procurar solo al mío, sino voy a procurar como a todos. ¿Quién sabe cómo suceda esto, no? Porque al final de cuentas está como raro. Yo no me imagino como la ciudad así como con tus hijos ahí desperdigados. No sé si sepas que son tus hijos o no, pero el caso es que habría que procurarlos como a todos, ¿no? Y entonces, en tanto que tampoco hay propiedad privada en cosas o casas o terrenos, etcétera, pues uno no tiene como esta, no sé, como ver solamente por sí mismo, ¿no? Porque yo no tendría como esta acumulación de riquezas, sino que más bien tendría como todo. Y esto tiene como sus lados buenos, así como estas cuestiones protocomunistas en donde pues todos nos dedicaríamos como a todo y tendríamos que trabajar muy poquito y etcétera. Pero bueno, después de eso ya dice que los hombres, bueno, todos son instruidos por en todas las cosas. Otra cosa que dice es que siempre van descalzos y tienen la cabeza descubierta hasta el séptimo año, ¿no? Así, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero ahí tenemos de nuevo como el 7. Y después les decía que parecía como una enciclopedia visual y cósmica muy laica, pero después ya se empieza a poner más mística o cósmica o casi New Age, ¿no? Porque ya después habla de estos sacerdotes, que son 24, que el 24 tampoco es un número tan gratuito. Bueno, uno le puede encontrar números, o a todos los números algo, eh, pero es como el doble de 12. Se me olvidó decirles otra cosa, esta cosa de que la ciudad era como una enciclopedia visual y que en el último muro estaba la efigie de Jesucristo y los 12 apóstoles, porque dice Campanella que no eran propiamente cristianos los de la Ciudad del Sol, o no se los imaginaba cristianos, sino que tenían una religión natural, racional y divina, que al final de cuentas era un reflejo de la racionalidad y la divinidad del cosmos, pero que empataba perfectamente con el cristianismo, ¿no? O sea, que el cristianismo era como la religión divina por excelencia y racional, ¿no? Entonces eso era como raro. Pero, por ejemplo, estos 24 sacerdotes que les decía que es como 2 veces 12, que es raro, en algún otro punto habla de 49 sacerdotes, que como en Camilo es 7 veces 7, que viven en el templo, rezan y cantan salmos y oraciones y, ¿cómo se llaman estas cosas? Alabanzas, eh, 4 veces al día, ¿no? A medianoche, a mediodía, al amanecer y al atardecer. Y esto es bien interesante porque todos estos puntos están determinados de alguna manera por el sol. O sea, cuando amanece y cuando atardece, evidentemente es el sol el que determina eso. Y medianoche y mediodía, pues también, ¿no? Es mediodía cuando el sol está en el cenit, pues medianoche no vemos al sol, pero sería como el punto contrario. Y esto, y aquí empiezan a ponerse raras las cosas, porque estos sacerdotes no solamente hacen esto, sino que estudian a las estrellas. ¿Sí? En los astros está como todo, o sea, en ver las estrellas. Estudian cómo son los influjos de los astros aquí abajo y determinan como ciertas cosas. Que esto seguramente les hará como sentido, sobre todo si o vivieron, o, no sé, en algún estado o tienen familia que se dedique a la siembra o estas cosas, porque justamente los astros en la Ciudad del Sol, bueno, los astros determinan como las cosechas, cuándo se tiene que sembrar y etcétera, y los sabios se encargan de estudiar esto. De manera que los sabios, que serían como los abuelitos de los pueblos, no sé, pues determinan en qué momento se tiene que sembrar el maíz, por ejemplo, no sé, se tiene que sembrar, no sé cuándo se siembra el maíz, en junio, para que en septiembre ya crezca, ¿no? El cempasúchil se tiene que sembrar, no sé, en marzo, no sé, en mayo, para que en octubre, noviembre esté floreciendo. Esto lo determinarían los astrólogos, ¿no? Como estos sabios. Eh,
Pero aquí se empieza a poner como rara la cosa, porque estos astrólogos, estos sabios, no solamente determinan el momento para sembrar, sino determinan también el momento que es mejor para la procreación de los propios seres humanos, lo cual ya empieza a sonar a distopía totalitaria y rara, porque dice Campanella, ellos se burlan de nosotros que nos esforzamos como en cruzar a los pugs para que salgan chatos y a los caballos para que sean pura sangre y a los perros, no sé, lo que sea, pero descuidamos la procreación de los seres humanos. Y entonces, no solamente hay como estos maestros que eligen a ciertas personas con ciertas cualidades, eh, sino hay como ciertos astrólogos que determinan que ciertas personas de ciertas cualidades tienen que aparearse en un momento determinado porque los astros son propicios para que la prole de esta camada salga con ciertas características, ¿no? Entonces aquí se empieza a poner como raro, porque imagínate, primero no puedes tener como una esposa, porque las mujeres son comunes, ¿no? O sea, bueno, puede tener un punto bueno, un punto malo, pero tampoco puedes tener hijos, porque son comunes. Dices, bueno, pero tampoco puedes elegir con quién aparearte, pues porque alguien te dice, pues güey, te toca con este, ¿no? Y no me importa, güey, te toca con este. Y además es la hora en que Saturno está acá y necesitamos unos güeyes que sean así como bien contemplativos porque estamos faltos de sabios. Entonces, pues van a esta hora. Entonces debe ser una cosa rarísima, ¿no? Sí, seguramente, Ricardo. Y entonces, eh, pues debe ser una cosa rara, ¿no? Porque por el bien de la ciudad y por esta eh, estructura racional y divina, pues uno parece sacrificar como su libertad, ¿no? Y aquí viene una cosa bien interesante que es algo que les había adelantado cuando hablamos de Ficino, porque parece que en Ficino el momento importante y para voltear a ver a los astros y donde los astros determinan cómo sería mi personalidad, es el momento del nacimiento. Ujú. Porque el alma cae, atraviesa los círculos de los planetas, adquiere como ciertas cualidades de ellos, y es el momento del nacimiento el que es determinante, ¿no? Y que de hecho de ahí viene como nuestro horóscopo y nuestra carta astral, es como ver cómo estaban las estrellas en el momento en el que nací. Aquí parece que los astros determinan, pero más bien el momento de la concepción, porque estos sabios se dedican a ver cómo están los astros, a ver cuál es el momento propicio en el que cierto astro está en cierto lugar para que los niños que vayan a nacer de esta, ¿cómo decirlo? No se me ocurre otra palabra que de esta camada tengan ciertas cualidades, ¿no? Que de nuevo supone. Y aquí de nuevo empieza como a ver cositas con el modelo de fondo, supone un universo geocéntrico. Ujú. Eh, Campanella no habla propiamente de una caída del alma, pero sí dice que los habitantes de la Ciudad del Sol no le tienen miedo a la muerte porque creen que las almas son inmortales y que cuando uno se muera, pues el alma se separa de la materia y pues ya va. Pero bueno, regresando como a esta cuestión de la concepción, pues ya te dicen, no, pues va, te toca entrarle acá con esta persona. Además, imagínate, si uno es imagínense, si uno es, bueno, no sé si Campanella lo consideraba, pero si uno es homosexual, pues no importa, ¿no? Porque tú tienes que cumplir con la ciudad y te toca procrear. Entonces, de repente por eso me imaginaba que era como una de estas distopías totalitarias, donde algo así como 1984, donde todos están así como, o como un mundo feliz, no sé, que justamente por eso se llaman distopías, ¿no? Porque parece que de esta utopía en donde tratan de que todo sea bonito, pues más bien se degenera, ¿no? Eh, pues por supuesto, en 1984 lo que pasa es que todo está así como súper controlado
En un mundo feliz también lo que pasa es que todo está súper controlado, pero todos están ahí pachecos y con un pasón. O en o esto es bien, esta de Fahrenheit de Ray Bradbury, que sería como lo contrario de Campanella, porque más bien lo que pasa en Fahrenheit es que los bomberos, como el protagonista que es Montag, se dedican no a apagar incendios, sino a provocarlos y queman libros, porque los libros hacen que la gente piense y si la gente piensa se va a cuestionar cosas y si la gente se cuestiona cosas ya no va a ser feliz. Y el propósito de la ciudad es que sean felices, ¿no? Entonces ahí está como esta cuestión de no pueden hacer esto, ¿no? Y en la Ciudad del Sol, pues como todo tiene que ir bien y todos tienen que ser felices, pues tienen que hacer esto. Entonces es así como muy... Y por si no fuera suficiente como esta cuestión así como rara, y regresando a la importancia que tienen las imágenes, Campanella dice, o sea, imagínense, esto es una cosa rara, ¿no? Eh, no solamente hay habitaciones dedicadas a que se duerma la gente, hombres por acá, mujeres por acá, sino que hay habitaciones dedicadas a la procreación, ¿no? O sea, cuando uno va a tener relaciones sexuales con quien el otro le haya dicho, se meten a unas habitaciones y en las habitaciones, dice Campanella, hay imágenes y efigies de hombres ilustres, lo cual es una cosa rara que también se repite luego en Agripa, porque suponen que las mujeres cuando ven estas, bueno, también los hombres, ¿no? Cuando ven estas imágenes, lo que hacen es que le transmiten las cualidades de estos personajes a sus hijos, ¿no? Eso es una cosa así como extrañísima. Ajá, son habitaciones para el delicioso, justamente eso. Digo que lo cual debe ser muy raro, ¿no? O sea, imagínense si ya de por sí que te digan en la ciudad que tienes una habitación nada más para niños y otra para niñas y otra para, bueno, para hombres, para mujeres, para niños, para niñas, ya es raro. Ahora que te digan hay habitaciones específicamente para eso, es más raro. Pero entonces imagínense, pues ya si ya eso era raro, pues a las habitaciones a las que vas a entrar, pues deberían tener ahí una efigie de Escipión el Africano y una efigie de Julio César, o a lo mejor Julio César no, porque ya tenía como esta avidez de poder y por eso lo apuñalaron en el Senado el 15 de marzo, los idus de marzo, pero pues a lo mejor sí de personajes ilustres, ¿no? Entonces imagínate si estás como en el delicioso y en tu cuarto tienes un cartel de Maluma o de Bad Bunny o de Balvin, pues a lo mejor tu hijo te va a salir taradito, pues porque ya viste esos carteles y le estás pasando las cualidades de Bad Bunny a tus hijos, ¿no? Lo cual es una cosa rarísima y que a nosotros no nos haría mucho sentido, pero en el contexto de Campanella y en la imagen del mundo que tiene Campanella, sí, porque las imágenes, y eso lo vamos a ver con Bruno y es como bien interesante, las imágenes pueden tener una influencia incluso en el ámbito físico. Aquí es un caso extremo, ¿no? Porque en Agripa, me parece que en Agripa, en la filosofía oculta, cuenta de una mujer que mientras tenía relaciones sexuales estaba viendo una imagen de San Juan el Bautista que tenía una piel peluda y su hijo salió peludo. Entonces, pues, es una cosa como rarísima, ¿no? Porque la imagen, que es algo así un poco lo que pasaba con Ficino, ¿no? Como que se mete en mi cabeza y acaba por tener como efectos físicos, tanto como que mi hijo salga peludo. Es una cosa rara. Entonces, si tienen un cartel de Bad Bunny en su casa, pues antes del delicioso quítenla, porque si no, su hijo les va a salir con una cicatriz en el cerebro, por decir como lo menos. Y les iba a decir otra cosa y se me olvidó con este ejemplo de la cicatriz del cerebro. Pero bueno, a ver si me acuerdo. Pero bueno, ya para ir como cerrando y para ir preparando como lo que viene a la otra clase, eh, les decía que no solamente la estructura de la ciudad trata de reflejar como el cosmos, sino también como su administración, ¿no? Ya tenemos estos sacerdotes que rezan 4 veces al día, pero Campanella dice también que tienen 4 fiestas muy importantes, que se dan cuando
el Sol entra en los signos de Aries, de Cáncer, de Libra y de Capricornio, ¿no? O sea, bueno, de por sí ya tenemos 4 en la ciudad, en los 4 puntos cardinales, que son norte, sur, este, oeste. Hay 4 calles, estos rezan 4 veces, y hay 4 fiestas fundamentales en el año, que si nos damos cuenta, por ejemplo, ahorita estamos en Aries, y Aries entró hace 2 días, ¿no? Tiene que ver con el equinoccio de primavera. Cáncer tiene que ver con el solsticio de verano, Libra con el equinoccio de otoño y Capricornio con el solsticio de invierno, que es algo que vamos a ver más puntualmente la clase que viene. De manera que las fiestas importantes tienen que ver con el sol, o sea, digo, por algo se llama la ciudad del sol. Por si no fuera suficiente todo este control, dicen que solamente se cambian de vestimenta 4 veces al año, que son en estas mismas fechas, ¿no? También tienen fiestas en los plenilunios y los novilunios, que como su nombre lo dice, los plenilunios son el momento en que la luna está llena y los novilunios son cuando no se ve la luna, que será cada 28 días, no, cada 14 días, cada 2 semanas. Ujú. Porque tenemos este ciclo eh, de la luna, ¿no? Que dura 28 días. Entonces ya tenemos que la ciudad del sol está determinada por el sol, por el movimiento del sol y por la luna, y los sacerdotes ven los influjos de los astros aquí abajo, ¿no? También dicen que todos, o sea, esto debe ser como raro, ¿no? Porque todo, o sea, como cuartel militar, porque todos rezan también 4 veces al día. No, no es cierto, 2 veces al día, pero dirigiéndose a los puntos cardinales. En la mañana rezan primero al oriente, o sea, yo tengo el oriente ya, y en las tardes al poniente. Bueno, no, a ver, en las mañanas primero rezan dirigiéndose al oriente, luego al poniente, luego al sur y luego al norte. Y en las tardes rezan primero al poniente, luego al oriente, luego al norte y luego al sur. Lo cual tiene sentido porque en las mañanas el oriente es por donde sale el sol, de manera que el primer punto a donde uno se tiene que dirigir es a donde sale el sol, ¿no? De modo que el sol rige de nuevo como esta, como costumbre. Y cuando se pone el sol también, ¿no? ¿Qué más? Pues no sé, tienen esta cosa de las festividades, que de nuevo remite como al movimiento de los astros y supone como este universo geocéntrico que hemos estado revisando, ¿no? Y entonces, el punto al que quería llegar, y el punto, una de las 2 preguntas a las que les digo que quería llegar, es a la pregunta del curso, ¿no? A la pregunta que nos hemos hecho siempre en todas las clases, y es, eh, la ciudad del sol parece que depende radicalmente y de forma muy fuerte de una imagen del mundo, ¿no? Y en tanto tal es muy sensible a variaciones en ella, ¿no? La ciudad del sol es un reflejo más o menos de esto, pero aquí cabe preguntarnos con mucha pertinencia, ¿qué pasa con la ciudad? ¿Qué pasa con esta organización de la ciudad cuando la imagen del mundo sobre la que está construida cambia? Porque la ciudad del sol, o sea, sería así algo así como un calco de esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo mismo que pasa o que nos podemos preguntar con el Teatro de la Memoria de Camilo? ¿Se acuerdan que Camilo decía, si uno quiere recordar cosas eternas y divinas, tiene que utilizar un conjunto de lugares e imágenes eterno y perenne? Y él utiliza el cielo porque él supone que el cielo es inmutable, porque además tiene como esta concepción aristotélica de que el mundo sublunar, perdón, el mundo supralunar es imperecedero y eterno y todo, ¿no? Pero eso supone un universo geocéntrico. Cuando nosotros pasamos a un universo heliocéntrico, ese orden en apariencia inmutable y perenne, pues se fue al traste, ¿no? ¿Qué pasa con el teatro de la memoria cuando cambiamos del geocentrismo al heliocentrismo? ¿Qué pasa con la ciudad del Sol, que tiene 7 círculos que corresponden a los planetas, que supone que los influjos de los astros bajan hasta la Tierra cuando pasamos del geocentrismo al heliocentrismo? Parece que evidentemente, en tanto que estos 2 modelos, el teatro y la ciudad, están basados
fuertemente y están arraigados en el heliocentrismo, al momento del cambio se derrumbaría, ¿no? Y dejarían de tener vigencia. La pregunta, por supuesto, evidentemente es, ¿de verdad todo lo que está construido sobre esta base debería por sí mismo desecharse? ¿O hay algo que sobrevive? Ujú. Es, por supuesto, una pregunta que no nos vamos a contestar ahorita y no es tan fácil, pero personalmente yo considero que no todo o no todo lo que se construye sobre esta base errónea, por llamarla de alguna manera, se tiene que ir a la basura, ¿no? Debe haber muchas cosas que sí están ahí. O sea, por ejemplo, este modelo educativo de aprender de las imágenes en las paredes, ¿no? Por más que la Tierra no sea el centro, por más que no haya centro y el universo sea infinito, si yo desde niño fui recorriendo las paredes y vi todas las cosas que hay en el mundo y que trajeron todos los emisarios, pues voy a aprender muchísimas cosas, ¿no? El hecho de que el modelo que sigue la ciudad no sea verdadero, pues no se sigue que tendríamos que tirar eso a la basura, ¿no? Eso funciona bastante bien. A lo mejor esta cosa de la procreación, dependiendo de ciertos puntos en donde estén los astros, pues sería algo que sí se iría, ¿no? A lo mejor la idea de que mi alma viene de otro lugar y pasa por los 7 planetas, como dice Ficino, pues igual sí se desecha, ¿no? Pero habrá algunas otras cosas que no. Y es por eso la gran pregunta del curso, ¿no? ¿Qué pasa cuando pasamos como a este otro modelo? Que si lo vemos bien, pues se parece también a lo que tenemos con Campanella, ¿no? Sería como cuestión de hacer ciertas variaciones o ciertas precisiones, pero evidentemente ya no tendríamos 7 planetas, ¿no? Porque si tenemos un modelo heliocéntrico, perdemos planetas. O sea, porque ahí tendremos que Venus, ¿cuál es el primero? Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, porque hasta ese momento eran los planetas conocidos, ¿sí? Si es que no se me está yendo ninguno. Entonces ya no tendría sentido una ciudad en ese momento con 7 muros, porque debería tener 5, ¿no? El, no, y la Tierra, por supuesto, tendremos ahí otro. No sé, seguramente estoy omitiendo como alguno, pero se movería. Lo interesante es que a pesar de que se mueve como el orden, esta superestructura, se mantiene como este orden, ¿no? Entonces es como extraño ahí que Campanella diga, eh, todas corresponden a los planetas, pero no diga cuáles planetas, porque si lo dice a lo mejor corresponde como a un universo geocéntrico, pero tenemos que el centro de la ciudad es el Sol. Entonces es como raro, ¿no? Y se empiezan a notar como ciertas tensiones. Esa es como la tensión más, bueno, no es para nada ligera, ¿no? Pero es una tensión como que podría salvarse no mencionando los planetas. Hay otra tensión, y ya con esta quiero cerrar, eh, que se nota en Campanella mucho y que aquí sí va a dar como, eh, ¿cómo decirlo? O sea, sí genera como un problema y que es algo que va a dar lugar al abandono de esta idea del geocentrismo en algunos otros autores, ¿no? Que sí encontramos como en Bruno. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Aristóteles, que hablamos de esta división que se presenta en Aristóteles que no está en Platón entre el mundo sublunar y el mundo supralunar, que por supuesto la barrera es la luna, dijimos que el mundo sublunar o el mundo elemental está constreñido no solamente al movimiento ascendente y descendente que va a lo contrario, de lo contrario a lo contrario, sino que además ahí se da la generación de la corrupción, la muerte, la vida, como este proceso de ascenso y descenso, mientras que en el mundo supralunar solo tenemos un movimiento circular que va de lo mismo a lo mismo. De manera que no tenemos una variación y un movimiento ascendente entre tierra, aire, agua, fuego, fuego y al revés, eh, que vaya de los contrarios a los contrarios, de la tierra al fuego, del fuego al tierra, de la vida a la muerte, de la muerte a la vida, etcétera, sino que vamos de lo mismo a lo mismo, ¿no?
El Sol se mueve como de un punto a otro punto y regresa y así es eterno y así lo han visto siempre todos los pensadores y es como inmutable, ¿no? Este modelo que supone, que por supuesto es geocéntrico y que supone esta inmutabilidad del mundo supralunar, evidentemente no aceptaría que los astros cambiaran, ¿no? Y hay una cosa, o hubo una cosa bien precisa que le hizo tambalear a Campanella esta como concepción aristotélica, y no solamente a Campanella, sino en general a todos estos personajes en turno, ¿no? Porque en 1572 apareció una nueva estrella en la constelación de Casiopea. No sé si han visto alguna vez la constelación de Casiopea, que es una constelación que está en el norte. No estoy seguro si se ve ahorita, pero si uno se para, bueno, si uno se orienta más o menos en dónde está parado, este, puede ver al norte, ¿no? Y dependiendo de la época del año, Casiopea se ve como una M o como una W, ¿no? Porque además va como girando así, el cielo va girando el cielo y esta M se vuelve como una W, o sea, que son como estas, ¿no? Eh, que serán 2, 4, 5 estrellas. El caso es que atendiendo a la tesis aristotélica, que por supuesto pasa a la Edad Media y al Renacimiento, ese mundo supralunar es eterno y es perfecto y no puede tener ni generación ni corrupción. Lo que pasó en 1972, 1572, perdón, es que en la constelación de Casiopea apareció una nueva estrella y se vislumbró una nueva estrella y era visible a simple vista, ¿no? Lo cual contradecía fácticamente y observacionalmente esta hipótesis tan fuerte pues, que se venía arrastrando desde Aristóteles, ¿no? Eh, y parece, digo, no sé qué tan, o sea, qué tanto impacto creen que haya como provocado, pero imagínense que desde niños, o sea, desde siempre, y Aristóteles, y Averroes, y Avicena, y todos, Santo Tomás, consideraran que este universo supralunar es eterno y perfecto y no se puede eh, generar nada en él, y de repente con tus propios ojos veas que se genera algo en ese cielo, ¿no? Es súper fuerte porque no solamente falsea en términos popperianos esta idea de que esto es inmutable, sino de que se lleva entre las patas básicamente todo el modelo cosmológico. Ujú. Eh, la generación de la corrupción ya no es propia del mundo elemental, sino parece que es de todo. Y luego eso va a hacer llevar y postular a Galileo, por supuesto también en Bruno, que no hay una división sublunar, supralunar, sino que más bien todo es uno, que parece que no es tanto porque eso nos regresa un poco a lo que dice el Timeo, ¿no? O sea, todo es como uno, pero después eso, o sea, que eso se da en 1572, si eso lo juntamos con la propuesta de Copérnico, que es, Copérnico publica el De Revolutionibus ya, cuando se va a morir en 1543, eso acaba de dar al traste con el universo geocéntrico, ordenado, finito y dividido como en estos dos mundos, ¿no? Entonces, aquí también se empieza a tambalear como esta imagen del mundo que está en el fondo de la Ciudad del Sol, ¿no? Con Campanella vemos como este tambaleo así, y aún así Campanella todavía, a pesar de que dudas, se mantiene, ¿no? Porque Campanella dice, los habitantes de la Ciudad del Sol sí reconocen a Copérnico, porque evidentemente Campanella conocía a Copérnico, pero no están del todo de acuerdo con él, que es una manera como de salvar como su estructura, ¿no? Entonces, esta cosa de que aparezca una nueva estrella en el cielo que parece que es inocente y que a nosotros nos parecería inocente, pues de repente para ellos hacía tambalear como todo, ¿no? De hecho, pasaba lo mismo con los cometas.
porque los cometas y estas estrellas fugaces, pues no sé, parece que aparecen ahí en el cielo y tienen esta cola y etcétera, pero contradicen como esta tesis aristotélica. Y había como ciertas explicaciones en donde decían que en realidad los cometas pues no estaban en el mundo supralunar, sino en el mundo sublunar, y eso explicaba que aquí sí hubiera generación y corrupción, lo cual aplicaba, por ejemplo, para las estrellas fugaces, ¿no? Que son estos meteoritos que caen a la Tierra y se incendian, ¿no? O sea, literalmente sí están aquí abajo, pero la aparición de un astro ahí, pues sí da el traste como con esta hipótesis tan fuerte. Y esto me lleva, ya para cerrar, ahora sí, bueno, no sé si hasta acá haya preguntas o algún comentario antes de cerrar y lanzar la pregunta provocativa para la siguiente clase. ¿No? Bueno, y esto me lleva a plantear esta pregunta, que es con la que vamos a empezar la siguiente clase que nos toca en la facultad, que es, tomando en cuenta como todo esto que hemos visto y desde sus convicciones personales, ¿ustedes creen que los astros de alguna manera determinan nuestras vidas? Eh, bueno, por supuesto es una pregunta abierta. Yo sé que suena así como a pregunta de tía que decreta cosas para que los astros le favorezcan y el universo conspire a su favor. Pero bueno, es como la pregunta que voy a dejar ahí abierta. ¿Creen que realmente, que es un poco algo que me preguntaba Eduardo la clase pasada al final, que se quedó ahí, que qué tanto creía yo en estas cosas que decía, ¿no? Y entonces, eso lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, pues no sé, por lo menos que se queden ahí con esta pregunta. ¿Creen de verdad que los astros determinan nuestras vidas o no? ¿O es una cosa de mi tía la que comparte los horóscopos con todos? Y bueno, si no hay nada, pues lo vamos a dejar acá. La clase que viene vamos a tener clase en la facultad y es una clase, no sé cómo llamarla, como una clase comodín, porque no vamos a hablar de ningún, bueno, no propiamente de ningún autor renacentista, pero vamos a hablar del movimiento de los astros, eh, porque todas estas cosas que hemos dicho y que las almas entran por Cáncer y salen por Capricornio y que las fiestas de la Ciudad del Sol tienen que ver con Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, tienen que ver con el movimiento de los astros. Entonces, como tal, tampoco hay una lectura, pero les voy a dejar por ahí un fragmento de una película medio documental que es medio conspiranoica y ya la verán ustedes, pero que tiene como algo de verdad. Es también muy cuestionable y controvertida, pero bueno, sobre ello hablaremos la clase que viene. Entonces, en lugar de lectura y en lugar de videos míos ahí para que ya no vean mi carota ahí hablando, pues les voy a poner este fragmento de la peli, que si quieren ver la peli, pues la verán completa, pero dura media hora. Se los dejo por acá, ¿no? Y eso lo vamos a ver la clase que viene en la facultad. Espero que ahora no me llame nadie. Voy a poner mi teléfono en modo avión para que no se corte la grabación y tenerla completa. Y pues ya, si no hay nada más, pues nos vemos el miércoles en la facultad. Pues vale, gracias por haber estado acá y nos vemos por allá. Bye bye. Nos vemos, profe. Buena semana. Igualmente. Gracias, profe. Cuídese.